Buenas noches, Raúl. Bienvenido al programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Mis compañeros y yo hemos abierto este espacio que nos lo proveyó la plataforma digital para poder hablar al público en general, no nada más a los católicos, sobre, en este espacio específicamente contigo, Raúl, para que nos hables sobre los últimos avances en las tecnologías limpias que hay a nivel mundial o que se están manejando en Estados Unidos. Lo que tú nos puedas comentar será muy agradecido. Raúl Asís Monforte González es el presidente de la Asociación Mexicana de Energías Renovables y Medio Ambiente, AC. Entonces, él es quien tiene información de primera mano en cuanto a estas nuevas tecnologías y también en cuanto a los acuerdos mundiales que hay sobre los cambios climáticos. Adelante, Raúl, ¿qué nos puedes comentar el día de hoy? Bienvenido al programa. Gracias por esa calurosa bienvenida, María del Carmen. Me siento muy a gusto platicando de estos temas porque son temas que son importantes, como bien dices, no solo para las personas que profesamos la religión católica, sino para todas las personas de todo el mundo. En especial para los católicos, en congruencia con el mismo Papa Francisco, pues publicó hace poco la encíclica Laudato Si, en donde habla de la protección a nuestra casa común, ¿verdad? Y ahí habla abundantemente de energías renovables y del cuidado del planeta y de detener el cambio climático. Y por otro lado, pues como bien dice, soy presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, y ahí reunimos a un grupo de empresas, empresarios, individuos, que nos preocupamos por el avance de las energías renovables en nuestro país, pero además en todo el mundo. ¿Y por qué es importante que avancen las energías renovables, que todos los días haya nuevos descubrimientos y avances tecnológicos y mejoras a lo que ya existe? Bueno, pues porque la energía, el modo en que los seres humanos resolvemos nuestras necesidades energéticas, es un punto importantísimo en esta lucha contra el cambio climático, puesto que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan esta crisis climática provienen del sector energía y específicamente de la electricidad. Se estima que 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector eléctrico y especialmente de cuando se genera electricidad a partir de quemar combustibles fósiles. Entonces, toda la generación de energía eléctrica debe de transitar hacia energías limpias y renovables. Estas son las principales, las más baratas hoy en día. Las formas más baratas de producir electricidad son con el sol y con el viento, es decir, la energía fotovoltaica, que es la del sol, y la energía eólica. Ahora, ¿cómo tiene que darse este cambio o esta transición hacia las energías limpias? Primero, tiene que ser muy rápida, tiene que ser muy ambiciosa. Tenemos que fijarnos en todo el mundo, los países, los gobiernos subnacionales, que son los estados, en este caso de la República Mexicana o en otros países del mundo. Debemos fijarnos metas muy ambiciosas y poner los medios para lograrlo muy rápidamente. Y aquí importa mucho lo que mencionabas de los avances tecnológicos. Todos los días la ciencia, los institutos de investigación, la academia, las universidades están generando conocimiento y este conocimiento avanza a pasos agigantados, afortunadamente. Claro. Hay mucha gente dedicándose a investigar y, por ejemplo, en celdas solares hay muchísimas investigaciones que lo que tienden es a mejorar su eficiencia. Las celdas, como tú probablemente sabes, son fabricadas con cristales de silicio. Y el silicio, al ser impactado por los fotones, que es la unidad básica de energía
que proviene del Sol, empiezan a hacer fluir los electrones. Entonces, la ciencia está buscando ahora cómo mejorar la eficiencia de estos cristales de silicio para que se genere más electricidad en la menor área posible. Y esto incluye investigaciones en celdas de última generación, en celdas de compuestos orgánicos. Por ejemplo, hay mucha investigación en celdas basadas en compuestos de la naturaleza. Por ejemplo, los pigmentos de las frutas rojas, moradas, estas de colores intensos, tienen en sus pigmentos una posibilidad. Cuando estos pigmentos son adicionados al silicio, se genera una mejor eficiencia de la electricidad. También hay investigaciones en un material que se llama perovskita. La perovskita es un mineral que se descubrió hace muchos años en Rusia. El nombre se debe precisamente a un investigador ruso que descubrió este mineral. Y hoy se le llama perovskita no al mineral original que descubrió este científico, sino a otros compuestos minerales que tienen la misma estructura química de esa perovskita original. Entonces, esas celdas de perovskita son las que hoy tienen una mejor posibilidad de incrementar la eficiencia. Y en muchas universidades de todo el mundo, especialmente en el Reino Unido, están desarrollando investigaciones en perovskita para mejorar esta tecnología. Y así en muchos otros equipos hay avances en almacenamiento en baterías de litio, hay avances en los inversores, hay avances en la gestión y aquí se integran elementos de inteligencia artificial, de manejo de grandes bases de datos. Entonces, la verdad es que son avances muy interesantes los que están ocurriendo a nivel mundial. Y aquí en México tenemos acceso a esos últimos avances, porque bueno, yo sé que ya no hay ya no hay ofertas de energías limpias como había hace tiempo, antes del presente gobierno. Sé que se cancelaron esas, bueno, ¿cómo se les llaman oficialmente? ¿Son ofertas? ¿Son ofertas? Bueno, hay un esquema para generar y vender energía que es el esquema de las subastas. Eso, No sé si a eso te refieres. Sí, sí, claro. Subastas. México rompió récords en precios en estas subastas y ese récord pues ya lo superaron otros países como Portugal, como países árabes, inclusive los Emiratos Árabes Unidos, han superado ya estos récords que rompió México, y a mí me parece inexplicable que se hayan cancelado en México. Es una verdadera lástima porque constituyen el mecanismo más favorable para el impulso de esta energía renovable y para reducir los precios de la electricidad y volverse mucho más competitivos. Sí, claro. Pero en México entonces tenemos acceso a estas últimas tecnologías que han salido en el mundo, sobre todo a ese almacenaje de energía. Mira, afortunadamente hoy el mundo está globalizado, aunque en México la tendencia de quienes actualmente ocupan el poder es de cerrarse al interior. Yo creo que hoy ningún país del mundo puede ser 100% autónomo o que satisfaga todas sus necesidades de manera interna. El mundo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ya se volvió colaborativo, ya se volvió interdisciplinario y todos necesitamos de todos. Lo que no podemos o no nos conviene producir a unos países, a otros sí lo pueden hacer de manera más competitiva y existe un comercio internacional que resuelve las necesidades de todos. Entonces es muy difícil en los tiempos actuales hablar de una autonomía absoluta en todos los productos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces el mundo está abierto y por supuesto que la respuesta es un rotundo sí
sí tenemos acceso a diferentes tecnologías, casi con una llamada telefónica o con un correo electrónico. Tú hoy puedes hacer un pedido de cualquier producto que tú quieras, paneles solares, inversores, puedes pedirlos a China, a Alemania, a Estados Unidos, a cualquier país europeo. Es muy fácil, digámoslo así, importar. Las leyes se han abierto a esto y ojalá México no continúe con esta política de cerrar fronteras, de querer producir todo internamente, porque simple y sencillamente no vamos a poder, vamos a fracasar en ese intento. Entonces, hoy sí tenemos acceso a eso. También, eso estoy hablando a nivel comercial, pero también a nivel investigación en las universidades. Cada día observo una mayor apertura. Las universidades crean redes de conocimiento, se alían unas universidades con otras de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy estudiando ahorita una maestría en la Universidad Marista de Mérida. Y esta universidad tiene convenios con muchas universidades de todo el mundo y pueden haber intercambios académicos entre científicos, investigadores y ir a hacer alguna estadía en el extranjero o al revés, que vengan científicos aquí o simplemente compartir lo que van descubriendo. Cada día hay menos celo en cuanto a guardar para sí los avances y cada día se comparten de una mejor manera en todo el mundo y eso es muy favorable para el desarrollo de la energía renovable y el combate al cambio climático. Fíjate que yo soy maestra de inglés y uno de mis alumnos, su hija, está estudiando, no sé si ya terminó, yo imagino que sí, ya terminó, pero estuvieron trabajando en un proyecto junto con la UAM, en un proyecto en el que sacaron celdas solares que trabajan con algas marinas y las algas producen electricidad, o sea, en estas celdas producen electricidad y absorben dióxido de carbono, porque esa es la función de las algas en el océano, ¿verdad? Entonces hicieron este experimento, empezó a funcionar, le vendieron la idea a la NASA está manejando ya ese tipo de celdas. Ya tú sabes que los viajes espaciales pues, son muy largos y requieren de oxígeno, requieren de energía. Entonces, estas celdas fueron muy útiles en la NASA y estuvieron buscando aquí en México quien les apoyara para empezar ya a producirlas de manera masiva, ¿no? Y nadie los apoyó, tuvieron que recurrir precisamente a los rusos que mencionabas hace un ratito, y ellos fueron los que sí le entraron a eso, pero supongo que ellos ponen sus condiciones, ¿no? Pero a mí se me hace fabuloso eso de que ya tengan dos funciones, generar electricidad y generar luz, o como se llame, y además absorber el dióxido de carbono. ¿Tú qué me puedes decir aquí en México? ¿En México se están produciendo celdas o turbinas eólicas? ¿Qué es lo que se produce en nuestro país actualmente? En México hay algo de investigación en celdas. Esto que te decía de las celdas orgánicas, yo vivo aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde tienes tu casa y todos quienes nos escuchan. Y en el CIMBESTAB, aquí en Mérida, se llevan a cabo investigaciones de estas celdas orgánicas. Tú sabes, por ejemplo, que un platillo muy típico de aquí de Yucatán es la cochinita pibil. ¿No? Y la cochinita pibil, para darle ese color rojo a la carne, y es el condimento que le da el sabor a la cochinita pibil, se usa un fruto de una planta que se llama achiote. El achiote es lo que le da tanto el sabor como el color rojo. Bueno, pues ese color rojo intenso, el pigmento que le da ese color al fruto, es un muy buen generador de electricidad en estas celdas orgánicas. Entonces, hay una investigación en el CIMBESTAB que está produciendo celdas solares fabricadas con el pigmento del achiote. Entonces, esto es súper interesante. También hay otra fruta muy común aquí en Yucatán, pero que también se da en otras partes del mundo, que es la pitaya, que internacionalmente se le conoce como la dragon fruit.
que también su cáscara, su cubierta, tiene un color rosado intenso. Entonces también por dentro el fruto es blanco con semillitas negras, pero la cáscara tiene unos pigmentos rosados muy intensos que también sirven para generar electricidad en estas celdas solares. Entonces, todo esto está muy, muy interesante. Y claro, Y sí, sí se está llevando a cabo esta investigación en México. eso es. Ahora, si a mí me interesa comprar celdas solares, eh, ¿a quién le puedo comprar acá en México? ¿Hay suficientes Pues sabemos empresas? muchas ¿Todavía hay empresas. empresas? A ver, dime. Sí, sí, la misma demanda que se ha generado ha hecho que surjan muchísimas empresas. Yo tengo una empresa que se dedica a eso, compramos insumos. Hay fabricantes incluso mexicanos, Ah, pero bien. les cuesta mucho trabajo competir con los precios que traen los paneles solares traídos de China o de otras partes de Asia. Los inversores, hay inversores muy buenos de Alemania, hay inversores austriacos y por supuesto también hay inversores chinos. En fin, como te dije hace un rato, el mundo está globalizado y ya vemos muchas empresas en México que nos dedicamos a integrar todos esos elementos. Por eso en algunos lugares nos llaman integradores, porque integramos todos esos elementos en un generador fotovoltaico que podemos instalar en el techo de tu casa o en el techo de tu negocio, de tu oficina, y generas ahí mismo la electricidad que tu negocio demanda o que en tu casa se utiliza. Y esa es la mejor manera de generar electricidad y la que más beneficios le reditúa a los clientes. Eso es. Y ahora es mucho más barata, por ejemplo. Bueno, y en cuanto, bueno, yo últimamente vi que ya se están produciendo unas turbinas eólicas chiquitas para las casas. Aquí en México ya tenemos acceso a esas turbinas, ya están a la venta. Sí, también hay muchos proveedores, hay muchos fabricantes de estas turbinas pequeñas. Su uso no tiene un despliegue muy amplio aún porque la energía eólica se da mucho mejor en las costas. Ujú. Fíjate qué interesante, que la energía eólica en su origen también parte de la energía solar. Es decir, los vientos se generan a partir de que la Tierra se calienta de manera irregular debido a la acción de los rayos del Sol. Se calienta de manera irregular, por ejemplo, sobre el mar que sobre la Tierra. Entonces, esta diferencia de temperaturas que se crea en el aire por la acción del Sol hace que se muevan las masas de aire y se genere el viento. Sí. Por eso en las costas hay un mejor viento. Entonces, en las ciudades es menor el recurso eólico y es tan abundante el sol en todo México que por eso han predominado en las ciudades las celdas solares por sobre las turbinas eólicas. Sin embargo, quizás una mezcla de ambas tecnologías o para casas o comercios situados cerca de las costas, convenga mucho ir explorando o ir ampliando la capacidad de estas turbinas eólicas en estos lugares. ¿Y tienes alguna idea de los precios de estas mini turbinas o de las celdas solares? ¿Un precio promedio en México? Es más económico las celdas solares Ajá. por kilowatt de potencia instalada que las turbinas eólicas. En energía solar, más o menos es un promedio, depende de las condiciones de cada sitio y de los proveedores, etcétera. Podríamos estar hablando de alrededor de un costo de $1 por watt de potencia instalada. Y en energía eólica, este costo puede ser un poquito mayor, puede estar alrededor de 1,40, 1,60 de dólar por watt instalado. Pero
lo que reditúe esta inversión va a estar en función del recurso que haya para generar esta energía. Es decir, si en una zona hay muy buen sol, que eso lo hay, gracias a Dios, en casi todo México, si es mejor el recurso solar, va a ser más redituable la inversión en paneles solares. Donde hay el recurso eólico, que te digo que es primordialmente en las costas, pero también cuando hay serranías, pequeñas montañas, y estas diferencias en la geografía hace también que se formen ciertas corrientes de aire, en donde haya muy buen viento, a pesar de ser una tecnología de un poquito mayor precio, puede ser en esos lugares más redituable que la solar. En resumen, yo creo que hay que revisar, cuando se tiene la intención de llevar a cabo un proyecto, hay que revisar siempre el sitio en donde se pretende instalar y ver qué recurso es con el que contamos en ese sitio para tomar la decisión de en qué tecnología vamos a invertir. Ok, entonces aquí viene otra pregunta. Claro. En México, o sea, los mexicanos podemos tener nuestras celdas solares o todo lo que nos ayude a mejorar el medio ambiente, a pesar de la última reforma que se autorizó esta semana, por cierto. Sí, a pesar de eso, fíjate que estas reformas que están sucediendo y que acaban de aprobar los diputados en el Congreso, esta reforma a la ley de la industria eléctrica, ponen muchos obstáculos y pone en serias dificultades que se siga incrementando la capacidad de generación renovable, especialmente solar y eólica, pero de gran escala. Es decir, los grandes parques solares y eólicos sí los están dificultando más, ¿verdad? Pero afortunadamente a nivel residencial, a nivel comercial, lo que se ha definido en las leyes como la generación distribuida, afortunadamente esta rama no ha sido afectada por estos cambios a las leyes. Sin embargo, sí ha sido, realmente no ha sido afectada, pero ha sido afectada por la propia incertidumbre que han generado estas noticias. Entonces, como la gente no es experta en estos temas, escucha las noticias y piensa que invertir en energía solar en su casa o en su negocio puede estar en riesgo debido a estos cambios en las leyes mexicanas. Y hasta el momento no hay ningún motivo para preocuparse, pero la gente que no conoce a fondo el tema, pues manifiesta una incertidumbre, ¿verdad? Y esto le causa temor y sí ha afectado las inversiones en este rubro. Por eso es importante, y agradezco tu invitación a este programa, porque nos permite decir la verdad y decirla tal como es, y pedirle a la gente que tenga confianza, que no tenga temores y que es el mejor momento para invertir en un sistema fotovoltaico o en un sistema de energía eólica de pequeña escala. ¿Y qué otras tecnologías están disponibles? Si yo quiero, por ejemplo, que mi casa tenga un óptimo uso de la energía y del cuidado del medio ambiente, ¿qué hay en el mercado para que uno pueda hacer estas adaptaciones en sus casas? Es muy importante trabajar a nivel residencial, no solo en la generación de energía, sino en la reducción del consumo. Y esto lo podemos hacer con técnicas de eficiencia energética. Y la eficiencia energética es un tema amplísimo, podemos hablar ahorita brevemente de él, pero también si quieres lo vamos tocando en otros programas, Sí, claro. porque es un tema muy amplio y muy rico y muy bonito inclusive, pero que da más trabajo convencer, da más trabajo que se conozca, pero todo empieza desde el diseño de los edificios.
Hay muchas técnicas, desde el color con el que pintas las paredes, los materiales que usas, para que un edificio sea energéticamente eficiente. De hecho, ahorita en la maestría que estoy estudiando estamos llevando una materia que se llama diseño bioclimático. Y es tan sencillo como bloquear la irradiación solar, sobre todo en las ventanas de cristales de una sola hoja, sin ningún tipo de filtro, pues con solo bloquear el ingreso de esa irradiación solar, ganas muchísimo en eficiencia energética dentro de ese edificio. Luego está también la orientación de esas ventanas, el material con el que construyes los muros, los techos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solamente ahí ya puedes hacer un edificio mucho más eficiente. Hoy, los países más desarrollados del mundo, por ejemplo, dentro del programa de cambio climático y de energía del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hay un fondo importantísimo me parece que era de 3 billones de dólares para ser aplicado en remodelaciones de edificios. Ya ni siquiera se fomenta esto en los nuevos edificios, pero en los existentes ya se pueden aplicar remodelaciones para incorporarle estas técnicas. Si tienes ventanas que están completamente expuestas a la luz del sol, se le pueden poner aleros, se le pueden poner parasoles verticales, horizontales, y con esto mejorar mucho la eficiencia energética. Si los techos están impermeabilizados, hay un impermeabilizante rojo oscuro, como el color de tu blusa, eso absorbe la irradiación solar y genera un calor. Si esos impermeabilizantes se cambian por impermeabilizaciones de un color blanco, esa irradiación solar es reflejada de nuevo al aire, al espacio, y no calienta el edificio. Entonces ahí ya hay muchas cosas que pueden mejorar. Y luego está, imagínate, si nos ponemos ahorita a hablar de todas las oportunidades que hay de mejora en eficiencia, en iluminación, por ejemplo, cambiar toda nuestra iluminación a tecnología LED, cambiar los aires acondicionados a tecnología inverter. También los refrigeradores y los hornos de microondas ya están viniendo con tecnología inverter. Entonces, todas estas acciones le pegan un poco a la reducción del consumo energético. Si además de que reduces tu consumo, lo que ya no puedes reducir porque ya de plano es imposible, lo generas con fuentes limpias, pues es cuando mejor resultados tenemos. Claro, y también pues hay muchas opciones para poner sistemas de recolección de lluvia, para precisamente estar preparados para esa crisis hidrológica que estamos padeciendo a nivel mundial, ¿no? Hay sistemas de filtros para que el agua, para reducir la contaminación del agua. O sea, sé que hay muchas cosas que podemos adaptar en nuestros hogares para poder tener un medio ambiente más limpio, ¿no? Si políticamente no podemos progresar mucho en ese sentido, bueno, como ciudadanos, desde nuestra conciencia, pues podemos empezar a adaptar nuestros hogares para reducir nuestro impacto en el medio ambiente de todas las formas posibles. Pero bueno, eso será ya tema para otras ocasiones, Raúl. Yo te agradezco Claro. muchísimo esta participación. Para nosotros es muy importante precisamente lo que a nivel mundial se está manejando en energías limpias. Es importantísimo porque pues tenemos que cambiar. Si, como en Estados Unidos decían, bueno, la Casa Blanca se salió del Acuerdo de París, pero no los ciudadanos. Entonces yo pienso que tenemos que hacer lo mismo en México, ¿no? Los ciudadanos tenemos que seguir firmes, conscientes y luchando pues por mejorar nuestro medio ambiente de todas las formas posibles que haya. Te agradezco mucho, Raúl, y en nombre de todos mis compañeros del capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima, también te doy las gracias a su nombre y seguiremos esperando pues más noticias cuando nos puedas documentar un poquito sobre estos cambios, sobre las novedades, te lo vamos a agradecer infinitamente, Raúl.
Con todo gusto, María del Carmen. Estoy más que dispuesto porque es necesario difundir esto, es necesario que la gente aprenda para que cambie sus hábitos, para que sepa en dónde debe de invertir y qué acciones debe de tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente mantener el incremento de la temperatura global anual por debajo de 1,5 grados Celsius. Amén. Que así sea. Ok, Eso es lo Raúl. que... Pues muchas gracias, muy buenas noches y te esperamos en la próxima entonces. Mucha suerte en tu maestría, ¿verdad? Y ojalá que nos sigas informando sobre estas novedades tecnológicas. Muchas Claro que gracias, sí, con todo. Raúl, y buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos, bye.